Bueno, pues buenos días a todos. Comenzamos la segunda jornada de Madrid Music Days y hoy empezamos con el debate de claves de éxito en la gestión del artista. Aquí a la derecha tenemos, de todos conocido, uno de los grandes promotores, MG Group, Alejandro Montoya. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por venir a estas horas. Vamos a hablar un poquito en este debate de experiencias que podemos tener diferentes managers o representantes de artistas a nivel España, a nivel Alemania, a nivel Inglaterra. Miguel también está ahora en Berlín y un poco contar nuestra experiencia y que nos gustaría que esto fuera un poco dinámico, que si hay dudas, que si hay alguna idea, pues que la expongamos, que no sea un monólogo por nuestra parte, ¿vale? Que sea un poco interactivo. Eso sería muy interesante para todos. Miguel Sánchez, de Balance Berlín. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Encantado. Bueno, la verdad es un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme a Madrid Music Days y vamos a contar un poco la experiencia que tenemos dentro de dirigiendo un artista, dirigiendo labels, dirigiendo una agencia. Y bueno, la verdad que es interesante, ya veremos cómo sigue. Leticia, Deck It Out. Good morning. Hello. Please tell us about the things you will talk today in this speaking. Well, I was hoping it to be quite interactive. I haven't prepared a speech, just sharing these guys' knowledge. We work in different type of agencies, so going through the different sizes and the different structures we evolve in. I work in London for an agency called Decked Out and represent DJs worldwide. Y buenos días, André Guas de Moon Harbor. Good morning. Good morning. Thanks for inviting. And I run the Moon Harbor booking agency and the Moon Harbor music company as a record label, publishing and managing some artists and booking representative. And I work quite close with. Okay. Bueno, vamos a empezar con la primera de las preguntas. ¿Qué entendéis? Vamos a ir así, directamente, en esta dirección. Alejandro, ¿qué entendéis por gestionar el éxito de un artista? Bueno, lo primero de todo es una pregunta un poco amplia porque tiene tela, pero bueno. Lo primordial es que tiene que haber un trabajo en equipo, ¿vale? Que no es ni el manager del artista el que hace que un artista tenga éxito, ni el artista a lo mejor solamente con sus producciones. Es importante que haya un equipo alrededor del artista, un equipo que se compone pues, de un agente que debe tener una serie de cualidades, entre ellas pues, trabajar más de 10 horas al día pues, para buscar un cierto volumen de trabajo, fidelizar a los promotores, saber en qué clubs tiene que tocar cada artista. O sea, no me vale vender un artista underground en un club donde toca a lo mejor David Guetta o Avicii, porque el artista ahí no va a volver a tocar. Entonces hay que saber un poco leer lo que es toda la información que tenemos, ¿vale? Hay un manager que debe ser el que haga que esa carrera tenga una cierta duración, sobre todo con todo este exceso de artistas, de información, de ideas originales que hay hoy en día. Si os dais cuenta, creo yo, vamos, que estamos en una era en la que prevalece el marketing a la calidad, ¿vale? Hay artistas que son como productores excepcionales, pueden mezclar increíble, pueden hacer cosas que nadie hace con orquestas, pero pues a lo mejor no tienen éxito. ¿Por qué? Pues porque igual les falta este tema de marketing, esta exposición, quedan perdidos, ¿vale? Entre miles y miles y miles de artistas. Se ve en las redes sociales a día de hoy que todo lo que hagas es poco. Entonces, bueno, ahí está la parte del management, un poco con el artista, de trabajar en aparecer otra vez y en estar en boca de todos, ¿vale? Es muy complicado ahora mismo. Podéis ver revistas pues como Vicious o Digimag en las que ya hay no sé cuántos artistas cada día haciendo cosas nuevas y quedan perdidos. A nivel de artista también tiene una responsabilidad muy grande, ¿vale? Dentro del equipo, que es cumplir unos plazos de entrega de trabajos, mantenerse sano, digamos, cuando estás haciendo un volumen de fechas de más de 80 100 fechas al año, porque si no empezamos con las cancelaciones. Y bueno, entre ese equipo, digamos que la responsabilidad es que cada uno cumple una parte, ¿vale? Y lo más importante de todo es que todo esté planificado. Aquí ya no vale improvisar, aquí no vale
que un manager esté ocupado 10 horas al día leyendo emails. Eso no es un trabajo, ¿vale? El trabajo es seguir un plan. Ese plan debe estar confeccionado por 2, 3, 4, 5 años y, lamentablemente, ese plan cambia todos los días. Puedes tener 8 fechas este mes y mañana te pueden llegar 10 entrevistas o una petición para estar aquí en Madrid Music Days en la que tu artista estaba descansando con su mujer en casa y tienes que readaptar todo pues, para que haya unos periodos de descanso, que el artista tenga tiempo para trabajar en estudio, que no sean solo fechas, que haya un balance. Y yo creo que es un poco un conjunto de situaciones. Pero es muy importante siempre que todo esté planificado, que no sea, pues, bueno, voy a tocar aquí, voy a tocar allá, que el manager esté leyendo emails, que la gente esté esperando que le llegue un request, sino que todo el mundo haga su trabajo y que el equipo funcione. La segunda pregunta que yo quería hacer, lo que pasa es que ya acaba de contestar él, lo podéis contestar ya todos si queréis. Hemos dicho qué entendéis por gestionar el éxito de un artista, pero él ha dicho ya una segunda pregunta que tenía preparada después, que era que es importante considerar, y lo acaba de decir muy bien. Miguel. Bueno, para mí gestionar el éxito de un artista es un proceso a largo plazo, de años, el cual hay que trabajar varios puntos muy importantes como son los bookings, como son el marketing, como él bien ha dicho, es muy importante en la carrera de un artista, el press y también el social media juega un papel bastante importante dentro de la carrera de un artista. Para mí, referente a los bookings, al principio cuando el artista no es muy grande, para mí la mejor forma de trabajar es tener una main agency, como puede ser Harbour, como puede ser la de ella o la de él, o la nuestra, y al mismo tiempo tener una subagencia que trabaja en diferentes países, ¿sabes? Porque hay agencias que, por ejemplo, que trabajan exclusivamente en un país, en Italia, que están especializadas en ese mercado, y la verdad que es muy importante trabajar con subagencias para tener más bookings de artistas que no son tan grandes y que al final te ayuden a llegar a un gran nivel, ¿no? El marketing es un papel también muy importante que utilizamos hoy día en la carrera de un artista y es muy importante estar también en todas las revistas como DJ Mag, como Vicious, como Ibiza Boys, como todas las revistas. Y a ver, también para mí es muy importante el musical taste, ¿sabes? Hay muchos artistas que el gusto musical lo tienen muy malo y hay que coger mucha cultura musical. Veo artistas que están en grandes agencias que cuando los veo pinchar no entiendo la verdad dónde compran los discos o dónde... Es otra cosa también que para mí es muy importante, que yo que vivo en Berlín, el vinilo que en algunos países y ciudades se está perdiendo y para mí en Berlín y en London creo que también es muy importante para seguir trabajando el vinilo, seguir apoyando el vinilo. Yo lo apoyo 100%, de hecho nosotros en la agencia que tenemos hacemos el management de labels también y todos los labels que manejamos hacemos vinilos. Si no es un sello con vinilo no trabajamos con él porque para mí es muy importante. Please, Leticia. Following the same question. What do you understand by managing the success of an artist, and what does it is important to consider it? Okay, sorry. Well, there's no miracle. Sorry. There's no miracle recipe in managing the success of an artist. I think us, the business people, managers, agents, need to understand each artist individually. It's a case by case scenario. And that's where our expertise comes to understand their potential, where they should be playing, which level of clubs, which promoters we need to break them in with. If it's a middleweight kind of artist, you've already got the groundwork done, and it's for you to understand how to take the artist to the next level. I'm an agent, so in terms of bookings, we don't. Well, the manager will do all the marketing side of things and artist profile and press, whatever, and the booking, our expertise comes into the shows they play. So it's our knowledge, our relationship with promoters that is going to get the artist to, into those important slots, residencies in important places like Ibiza, and so on. In the UK right now, there's a big phenomenon of dance music is in the charts.
All the top 10 hits currently in the singles charts are all dance music from MK, Breach, Duke Dumont, and all those things. So now it's become much more democratized in the UK, and we're talking about, you know, big money dance artists headlining festivals on, you know, mainstream and across, you know, music that's rock, dance. All the dance artists are at the top of the billing. So that's understanding how, at that level, how it all works as well. Yeah, so basically our job is to understand every different level of the artist and how to approach promoters, clubs, festivals, shows to make the right bookings. André, please. I think the management work is the first step is to create an idea with the artist, independent or not independent, depends on this situation where he is a developing act, is a newcomer, is a successful act, and then it's the job to create an idea and go the way together with him. Is he more? Many artists are more popular in a special market in a country, or in Germany or in Spain only. Another artist has the potential for Europe or global, and it's very important to review as realistic as possible where he is and where he want to get, and what are the steps you need to take for this. And the difference in the booking work is just to fill the calendar. It's not that important for the career. The management behind us to develop the act for the next level, or to make it as successful as possible on the same level as he is. And yeah, I think it's very important to work very reliable and close between the artist and the management and the booking agent. Yes. Okay, thank you very much. Has hablado antes, Alejandro, una cosa muy interesante, que es cuidar al artista. A veces hay compromisos que tenéis que son ineludibles. Por ejemplo, hemos hablado de por ejemplo, de Madrid Music Days. Y hay que cuidarle, ¿no? Yo quería preguntarte justamente eso. Aparte de profesionalmente cuidar al artista, ¿qué debéis sumarle como agencia al artista y el artista qué os debe, de alguna manera, sumar a vosotros? Bueno, como equipo de trabajo, cada uno tiene unas responsabilidades bien definidas. Entiendo que un agente debe sumarle un volumen de eventos de calidad. Quizá cuando el artista es desconocido, pues puede tocar en cualquier sitio, digamos, ¿sabes? Siempre que haya una calidad de sonido, tenga unas garantías. Pero cuando el artista va creciendo, si no toca en determinados locales a nivel internacional, no existe, ¿vale? O sea, si un artista de cierto nivel pues no está en Sonar, en la semana de Sonar, aunque no sea en el festival, si no está en Miami en la Winter Music, si no está en el ADE de Ámsterdam, no es nadie, digamos. Desafortunadamente esto es así, y un agente pues tiene que encargarse de que el artista pues esté en los lugares correctos, pues, para tener cierta exposición. A nivel de management estamos en lo mismo: leer los planes de trabajo, saber improvisar, aportarle tiempo, ¿vale? Porque el artista muchas veces es una persona que está solo, que está en un estudio solo, viaja solo. Si tiene un tour manager, da igual, está solo en la habitación del hotel. Si os dais cuenta, pues está viajando todo el santo día, y cuando no está viajando está solo en el estudio, que lo tiene fuera de casa. Entonces, pues necesita una persona de confianza con la que hablar pues cualquier tipo de temas, ya sean personales o dudas. Tiempo también de que no esté pues ocupado leyendo emails, agobiado con temas de pagos, de qué pasará dentro de 10 años cuando esto se acabe, o dentro de 15, porque es una carrera que tiene un plazo determinado. O sea, esto no es una profesión que veamos de jockeys con 80 años ni con 70. O sea, hay una carrera que dura 5 años, que dura 10. Entonces también como manager muchas veces, digamos que haces como una asesoría. Decir, oye, pues ábrete un plan de pensiones, no te compres este coche, no hagas locuras, no te lleves a 10 amigos en el avión, no pagues cenas a todo desconocido, a todo personaje que se te acerca por la noche.
esto hay que cuidarlo, ¿vale? Porque es como, bueno, como la carrera de un deportista de alto nivel, que tiene cierta duración, y la mayoría acaban arruinados. ¿Por qué? Pues porque no tienen un asesor detrás, no tienen tiempo de pensar en estas cosas, a lo mejor ven dinero rápido y lo funden, y esto también es una cosa muy importante a nivel del management, de asesoramiento, de que tenga los pies en la tierra siempre, que no, ¿sabes? Mucha gente que le va a decir eres el mejor, eres tal, y que no sepa ni dónde está, no cumpla, empieza a portarse mal con los promotores, y eso es un poco lo que tenemos que darle. ¿Qué nos tiene que dar el artista al equipo de trabajo? Al final el artista lo que tiene que hacer es confiar en nosotros y saber que muchas veces hay este problema, que se cree que, oye, no toco este mes, no tengo fechas. Ya me gustaría a mí que tocases 30 veces al mes, porque yo cobro de ahí y mi agencia cobra de ahí y al final todos vivimos de lo mismo. Somos un equipo, entonces tiene que haber una confianza, tiene que haber un respeto, tiene que saber que todo lo que hacemos es en su beneficio, evidentemente por su propio bien. No somos enemigos, no, ¿sabes? Entonces creo que tiene que haber por ambas partes estas dos cosas, ¿sabes? Miguel. Bueno, yo creo que el artista necesita, sobre todo, trabajar en equipo. Necesita un equipo detrás que trabaje para él con diferentes departamentos, como pueden ser bookings, como pueden ser logística, como pueden ser marketing, como pueden ser como express. Yo creo que es muy importante que el artista tenga detrás un equipo y que estén todos muy bien coordinados para el gestionamiento de la carrera del artista, ¿no? Porque al final conozco agencias que se dedican, que tienen varias personas solamente haciendo bookings, haciendo marketing, y para mí es muy importante que haya varios departamentos que siga un orden, es decir, desde que llega el request o desde que el artista intenta buscar el request hasta que se confirma el contrato, logística, aviones, pagos. Yo creo que es muy importante nosotros ofrecerle también, facilitarle la vida al artista, ¿no? Porque al final la vida del artista es un poco, viajan mucho, están todo el día en aviones, aeropuertos, hoteles, y también nosotros tenemos que facilitarle un poco la vida para que ellos puedan producir música, puedan estar concentrados, puedan tener también vida, porque hay artistas como... Yo tengo artistas que es madre, por ejemplo, que son madre y que también tiene que pasar tiempo con sus hijos, con su familia, y no es fácil, ¿no? Tener una familia, un hijo y tener que estar viajando todos los fines de semana. Entonces también la agencia creo que debe facilitar un poco la vida al artista. Y lo que te preguntaba antes, el artista que debe hacer también por la agencia. De alguna manera, recíproco, un trato. Bueno, es un poco recíproco, ¿no? También el artista nos debe facilitar a nosotros también la vida un poco, ¿no? Porque, por favor, no perder aviones, no me llames a las tantas de la mañana diciendo que has perdido el avión o que no puedes ir. También tiene que estar concentrado haciendo música, haciendo su trabajo. Sabes, que es recíproco un poco, ¿no? Es facilitar un poco la vida uno al otro y trabajar en equipo, que eso es más importante dentro de la agencia para nosotros. Sí, digamos que aparte del elemento puramente profesional, el elemento humano juega un factor fundamental a la hora de desarrollar ambos trabajos y que los dos equipos se combinen. Hay que estar muy bien coordinados uno con el otro. La relación con el artista y el agente debe ser muy buena. También es muy bueno que a veces el agente viaje con el artista para que la relación sea más estrecha, porque es muy importante también que haya una relación cercana, ¿no? Leticia, please. Yeah, I mean, you've pretty much said it, all the two of you. It's basically a two-way. You know, I'm going to talk from the agent's perspective again. Between artists and agents, it's a two-way street. Each of you has to work as hard as the other. A lot of artists that start out think that once they get an agent, their diary's going to get full and they're going to get busy. They're going to play every week. That's not really the case. They have to put in the work to get to that level. The agent opens doors, brings exposure, talks to promoters and people who wouldn't have necessarily heard about the artist, in the first place. But we have to do the convincing of, giving them the chance to book them. But on the other side, the artist has to turn up on time, not wasted, not miss a flight, make a good show, and then you're more likely to get a rebooking and get a relationship with the promoter. And for artists that are smaller,
who don't have as many releases or what, you know, they have to work constantly hard, you know, podcasts, DJ mixes, try and get as much currency on social media, so you, as an agent, you have something to talk about and something, you know, all the time bring something exciting to promoters to get them to book the artist that isn't so well known. You know, then at a different level, all the artists, as you say, who travel, you know, 5 times a week to play 7 shows a week, you, as the agent and as the manager, you have to make sure that everything is clockwork, so all they have to do is turn up at their show, and all they have to think about is music, basically. It doesn't happen always that way, and there's a lot of funny stories in our in our industry and jobs, but that's kind of the nature of it, and traveling so much and being in different cities, you know, 5 times a week. Please, I think the main job of the artist is to invest all this time to produce new music as high quality as possible, and traveling all the week and playing the shows. And so for him, it's quite important to have an agency behind, and for pulling this, something like pulling the strings to the schedules for the weekends, for the plans in the next 2 or 3 months. I'm more involved in the next 3 months instead of this week, and so I think it depends on the level of the artist. A newcoming act doesn't need 5 different kind of management colleagues for press and marketing and different things. It's not that important for him. It's important to show himself with music, with the character, the person-wise, and then it's on the more professional level to find more professional network with an agency, with the management, and the artist can concentrate to the music 100% and to his job, and yes, as Miguel said, for the family and the weekend as well. Most information came from Alex and Miguel already. Yeah. Hemos hablado hasta ahora de qué se entiende por gestionar el éxito de un artista. Alex, qué es importante considerar, qué sumáis vosotros, suma él a esta estructura. Y aunque esta pregunta parezca casi similar a la anterior, va dirigida más no a los... hay muchos profesionales aquí en esta sala, pero también hay gente que también incluso está empezando. Entonces es interesante. ¿Qué debe buscar un artista en una agencia, en un agente, y una agencia en un artista que está comenzando? Digamos, a descubrir nuevos talentos, para que ellos sepan realmente qué es lo que tendrían que hacer para, de alguna manera, acceder o trabajar duramente para ello. Bueno, yo como agencia... Básicamente lo que miramos, si es un artista que está empezando, es nuevo, hacemos un pequeño estudio a ver las posibilidades que pueda tener, pues qué habilidades tiene. Ya no vale que me digan, es que este chico pincha muy bien, o me manden un currículum de he pinchado con Carl Cox, pero ahí en la carpa. A mí eso ya no me vale. Ya buscamos pues que sea pianista, que sea músico, que haya estudiado armonía, que tenga una serie de valores añadidos, porque si no, eres uno más dentro de la agencia y no vas a despuntar. Entonces, pues, por ejemplo, con artistas con los que trabajamos, Uner es pianista, se nota mucho en sus producciones que tiene unos estudios de armonía, Cristian Varela también es músico, Tegnase también es músico, hay un montón de artistas, Dosen también tiene una capacidad para crear música que a lo mejor los artistas no tienen, pues porque tienen una formación. Y buscamos pues eso, que puedan ser un poco multidisciplinares, que tengan unas habilidades nuevas, que sepan cómo se debe trabajar en estudio, que tengan hambre también pues por comerse el mundo, que no sea una persona pues, que del día a la mañana le apetece ganar 3 perras y pinchar los fines de semana, sino que sepa que esto es algo serio, que tenga una imagen. Ya buscamos que hable idiomas también, porque el día de mañana si vas a salir fuera tienes que dar la talla en una entrevista, y si no te tienes que formar. Hay muchos valores que buscamos ya para buscar nuevos talentos. Relación con otros artistas que te puedan ayudar. Como artista, ¿qué miraría yo? Evidentemente,
que la agencia tenga un roster de calidad, que tenga buenos artistas. ¿Por qué? Porque lo va a tener siempre más fácil. Cuando una agencia tiene artistas importantes, el agente tiene contacto con los clubs en los que tiene que tocar. Entonces siempre va a ser más fácil coger a un headliner de la agencia y meter un artista pequeño, aunque sea pagándote los vuelos y el hotel, pero poco a poco te puedes ir haciendo una carrera acompañando a un artista importante, que la gente tenga unos contactos. Eso es clave. O sea, si tu agente tiene contactos en Ibiza, en salas, en toda Europa, le va a ser más fácil que sea una agencia que empieza de nuevo, que sea un amiguete tuyo que quiere representarte. Siempre va a venir más fácil todo si esta gente gestiona una cartera de contactos interesante. Y, bueno, básicamente, miraría por ahí. Don Miguel. Bueno, la pregunta, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alex, en la pregunta ¿qué debe buscar un artista en una agencia? La verdad que estoy totalmente de acuerdo con él, pero aparte también creo que dentro de la agencia el artista tiene que ver si todos los artistas que están dentro son de un mismo rango musical, porque es muy importante que un artista trabaje con una agencia de su rango musical, es decir, un artista que toque minimal techno tiene que estar, todos los artistas de esa agencia tienen que tener más o menos una misma imagen, para que se apoyen unos a otros. A mí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de los franceses, con Apollonia, con Jules, con toda esta gente que todos forman parte de un mismo rango musical. La agencia de él, Mon Harbour, la verdad que Matías, Dan Drastic, todos los artistas que tienes tú, por ejemplo, también forman parte del mismo rango musical. Y para mí eso es muy importante, ¿no? Que es una de las cosas también que luego hablaremos de ello, que me da un poco de envidia de cómo los españoles no se apoyan unos a otros y en cambio los franceses, los americanos con Bison, pues, con Sex Trostler, con Jimmy Jones, todos se han apoyado unos a otros y al final, mira, la unión hace la fuerza y mira, todos juntos han llegado arriba. I guess I don't totally agree to what you just said. I guess I come from a bigger type of agency. It's an independent agency in London. We represent artists from, across the board musically. I find it more interesting to have a roster that's more eclectic, because if I have the roster of the same people on, playing the same music, you're constantly in competition with, where to place them with the same bookers. I think it opens as well many doors to be speaking to promoters across the board about, a techno artist, a house artist, especially the way things are going. There's hardly any nightclubs that just book minimal techno, every Friday, every Saturday, or I find it more interesting to mix it up and to speak to more contacts about all the different artists. But that's a personal choice. It's not to say that that's a more successful way of doing it. It's just a different way of doing it. But I think that will come to a later question. What an artist should bring to an agency, the type of recruitment we do now is completely changed. We don't take on a DJ because he's a good DJ anymore. They usually have to have, a few releases out on the label before an agent can take them on. So you have to be a producer to be able to perform. A lot of DJs who are very successful at the moment are successful because some engineers made a track for them. And that is the nature of the job, which is, good or bad. But you have to take that into consideration. Even when I pitch an artist to a festival, the first question I'm going to get asked is, do they have an album out? Do they have an EP out? It's not, oh yeah, they killed it, in Ibiza by DJing. It's not about that. It's about profile and how exposed they are. And to be exposed, you have to make music. For me as an agency, it's important to get an idea if I can create a career with an artist for the next 3, 4, 5 years and not just for the next summertime. And it's important that the artist music-wise fits to the agency roster. My idea is to sell my roster to the promoters, and the promoters must get the idea he can book every of the artists blind
if he needs. It's very important. And for me, it's important that the artists work hard, that they bring in new music, new releases, new mixes, new social network stuff, new connecting with other artists in the business, and not just. Now I'm in the booking agency and I sit down to my PlayStation, and it's very important to. Both needs to work hard, the artist and the agency, of course. I think for the artists, there are different views. Some artists prefer to be involved in a booking agency that is more open, more universal with music-wise, and there are many agencies to represent music bands, many live acts, house, techno DJs, drum bass DJs, and for some artists they feel better in this kind of universal music agency. That's not our way. We were not that successful with different kind of sounds, and it's simple. It's hard to get all the competence in all different sounds on the music, and if I'm very close and very familiar with house and techno promoters, it's not that easy to find the same success for the artists with hard techno or disco or minimal electronic live acts. And I think for the artists it's important to pull an agency who's well connected and international with sub-agency partners in different markets, and who that also got a good name with the promoters. It doesn't help if you have a big agency and no promoter want to work with them, and prefer an agency without any attitudes. And also as an agency I prefer to work with artists with not that big attitudes, and yeah, that's it. Thank you very much, André. Vamos a la parte más corporativa. Es un poco más general, pero bueno, vamos a intentar condensarlo un poquito porque la pregunta es un poco más amplia. Es una pregunta amplia, digamos que es dos en una, ¿de acuerdo? ¿Cómo debe ser la estructura de una agencia, un equipo de artistas? ¿Y cuál es la propuesta diferenciadora de cada una de vuestras agencias? Bueno, la estructura de lo que sea el equipo de trabajo alrededor de un artista varía mucho del nivel del artista, pero básicamente tendrá un agente que será el responsable de buscarle estos eventos, de posicionarle en los sitios donde tiene que actuar. Tendrá una persona que le lleve la logística, los vuelos, que se encargue de las hojas de ruta, de comprobar que el hotel esté contratado para que el artista esté tranquilo. Tendrá un departamento, una persona llevándole el tema de redes sociales y prensa, o dos personas, una para cada cosa, dependiendo del nivel del artista. Habrá un manager, el manager puede tener a su vez pues, una agencia de marketing con la que trabajar tema de sponsors, de marcas, pero bueno, básicamente con un agente, yo he trabajado con artistas internacionales y era relación agente-artista, y según el volumen de trabajo pues ya tienes una serie de intermediarios o personas alrededor que te pueden servir para delegar trabajo y centrarte en otras cosas. Yo creo que esto es lo básico para poder trabajar bien. ¿Y tu propuesta diferenciadora desde MG Group, por ejemplo? De tu empresa? Yo trabajo he trabajado con Miguel, trabajo contratando artistas como promotor también con Leticia en Decked Out, trabajo con André representando a sus artistas en España. Nosotros, por lo menos en MG Group, lo que hemos intentado es crear una filosofía de trabajo en este país, en el sector de la música underground, respetando mucho al promotor. A lo mejor hay gente que ha trabajado de otra manera. A nosotros nos gusta asesorar, digamos. Si tú vendes un artista a una sala en la que sabes que vas a ganar un booking fee, el artista va a ganar un fee, pero la sala va a estar vacía, es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces yo intento aconsejar muchas veces a nuevos promotores o a nuevas salas qué artistas pueden hacerle funcionar. Al final esto es un negocio, esto no es una pasión, esto no es... Olvidaos de todo esto. El promotor quiere ganar dinero y vender tickets, no hay más. O sea, si no gana dinero tendrá un jefe por encima que dirá no contrates más a este artista o no trabajes más con esta agencia, porque hay mucha gente que no sabe. O sea, lo único que tiene es una sala con un buen equipo, por lo menos en España es lo que hablo,
y te dicen, hey, abro la sala desde junio hasta octubre, ¿qué hago? Bueno, pues ¿dónde estás? ¿En Tenerife? Pues tendré que ver un poco qué puedo hacer, qué artistas están. Entonces lo que hacemos es un poco asesorar individualmente a cada promotor y que le vaya bien, porque eso nos da alas a, bueno, a coger salas, a que nos dejen un poco la dirección artística de la sala, a entenderle, así un día, pues por lo que sea el evento le va mal, estar en contacto con él, oye, ¿cómo va? Pues lo veo flojo, pues te ayudamos, oye, pues hablamos con nuestros amigos de Vicious para hacer una newsletter, o hacemos algo en Digimag, o hablamos con Club in Spain, vamos a hacer que esto salga adelante, porque si la sala está vacía, hemos ganado 100, 200, 300 euros nosotros, pero ya está, se ha acabado el business. Intentamos entender un poco al promotor y quizá esto, ellos también lo hacen, es la propuesta que tenemos nosotros como Magnum en España. Bueno, la pregunta, ¿cómo debe ser la estructura de una agencia? Estoy totalmente de acuerdo con Alex. Creo que nosotros tenemos departamentos, una agencia debe tener departamentos específicos realizando un trabajo específico como bookings, vuelos, itinerarios, asegurarse de que el pago esté hecho a tiempo. Y cada departamento debe hacer ese trabajo específico, ¿no? Eso creo que estoy totalmente de acuerdo con él y como él bien ha explicado. Sí. Luego, a la pregunta, ¿cuál es la propuesta diferenciadora de nosotros? Nosotros, la agencia, no es una agencia solamente de booking, nuestra agencia es una agencia sobre music service, es decir, ofrecemos todos los servicios que un artista o que un label necesita dentro de la música electrónica, es decir, un artista ofrecemos desde marketing, social media, press agency, bookings, todo dentro de un departamento, ¿no? Normalmente un artista trabaja bookings con una agencia, luego hay un agente press que trabaja fuera, otra persona que le hace el marketing. Nosotros tenemos todos los departamentos en una agencia y la verdad que eso creo que es un poco distinto de muchas agencias porque la gran mayoría solamente trabajan bookings. También manejamos labels, hacemos mastering, distribution company, organizamos los label showcase, es decir, el label management de un sello, ¿no? Y creo que tenemos todo dentro de una misma agencia. Normalmente, por ejemplo, un artista, no todos, pero casi todos los artistas tienen su propio sello. Y nosotros cogemos el artista y manejamos el artista y manejamos el sello de él también, dentro de la misma agencia. Y creo que también eso facilita un poco al artista de cara a su carrera, ¿no? Well, the structure around an artist, there's no standard structure, as Alex was saying. It depends on the level of the artist. If they have a manager and an agent, or just a manager, or who does bookings as well, or just an agent. I work for a big company called Primary Decked Out. So we represent people like Oasis and Patti Smith to, smaller DJs that I would represent, or headliners, middleweights, all sorts. But it's still an independent, so I still have a very close relationship with my artist, personally. I work with a lot of managers who like working with me, so each time they'll get a new client, it's more than likely that I'll be the one doing the bookings for it. But yeah, we only do strictly bookings. A proposal of what we can offer is, it's more down to the agents, really. It's not, if you come to us, you're going to play all the big festivals, blah, blah, blah. You can make that speech, but the reality, if that happens, is really down to, the level of the artist at the end of the day. Of course, we have more leverage in terms of, a festival or a promoter making a booking, cancelling and running away. We have more weight saying, well, you can't work with our agency across the board if you don't, pay a cancellation fee, or if a festival messes up your booking, we have more of a weight with, one of my director who does Daft Punk or whatever can pick up the phone and have those kind of conversations, but it's still, how often does that happen? Not really anymore. I think for a lot of artists, they see it as quite prestigious, being on a roster that covers, bands live, bigger DJs, smaller DJs. But at the end of the day, it's down to the work of the agents, I think. I think the agency needs to propose professional
office structure and the stuff behind. And I think that's important for an artist to work with a professional agency, not with a bedroom company and with do all from a private room. And also, it's independent on our agency. It's a general thing, and this makes reliable or trust to the promoters and for the artists. And if they travel around and they knows exactly all this in the idealic and the best way, the artist doesn't see anything about the work behind the curtain. He doesn't see anything. He just get the artist itinerary on the weekend and see this calendar and all the for other poor all the work in the office. We keep it completely off from the artist, and he just get a call and a short email with a schedule. Can say yes or no, and then that's it. And no need to involve him too much in the poor business work. Y la última pregunta antes del turno de preguntas, porque seguro que alguno de vosotros tenéis alguna. En estos últimos años, Alex, has dicho una cosa, ha dejado entrever una cosa interesante. Vosotros sois profesionales, los cuatro. O sea, desarrolláis una labor profesional y eleváis al artista y le ponéis ahí para que realmente desarrolle su labor como tal. Y como tal, como agencia, os respetan y sois respetados. Hay mucho intrusismo últimamente en el sector. Algo debe cambiar al respecto. ¿Qué proponéis para que eso de alguna manera no prolifere más todavía? Importante. Bueno, lamentablemente es complicado. Cada vez, hace 10 años cuando yo empecé a trabajar, pues estaba la familia Arnau y Sonar y 3 promotores. O sea, esto es lo que había en España. Es gente que a día de hoy sigue trabajando de unas maneras que son las correctas, que son respetados por todos. Hemos aprendido todo gracias a ellos. A día de hoy, mi vecino ahora hace fiestas, el otro es DJ, se ha convertido esto en algo muy, muy masificado y creo que bueno, es nuestra responsabilidad, no te digo frenar esto pues no puedes hacer nada, esto es como si abren aquí un Burger King y un McDonald's enfrente y no puedes hacer nada, ¿vale? Es un negocio, la gente, todo el mundo quiere ganarse el dinero y ahí estamos pues las agencias y los managers pues, para hacer un filtro. Como bien hablaba ayer Nano en la ponencia que hacen con Carlos de música moderna, ahí estás para frenar. A mí no me preocupa que salga más gente, más promotores, que yo no voy a trabajar con ellos. O sea, yo tengo que dar unas garantías a mi artista, trabajar con un plan. Pues lamentablemente, como decía Leticia, hay muchos promotores que te contratan, desaparecen, no pagan. Bueno, pues es nuestra responsabilidad pues, tener, pues no sé si un abogado o saber cómo actuar y que esto no pase o que dejen a un artista tirado en medio de México y que no haya nadie para recogerle, que se haya cancelado la actuación. No podemos luchar contra esto, es imposible. Lo que sí, pues tenemos unas herramientas y unos filtros pues, para saber con quién podemos trabajar, con quién no debemos trabajar. Realmente ya hay un circuito muy bien definido de salas y festivales en los que el artista debe estar y todo lo demás pues es a veces un riesgo. También quien no se arriesga no gana, porque este promotor puede crecer, pero hay que saber leer bien pues, todo lo que te mandan, el request, como dice André, para decir sí o no. Pero vamos, no podemos luchar contra esto porque cada vez va a ir a más. Ahora hijos de son DJs, mañana serán futbolistas que pues, tienen 30 y pico años, quieren ser tal. No podemos hacer nada. Lo único que bueno, tenemos que hacer estos filtros pues, para que nuestro artista tenga unas garantías. Miguel. Bueno, yo creo que al final en cada país, yo por ejemplo, y estoy seguro que ellos también, en cada país conocemos los mejores promotores, los mejores clubs y si exactamente, si por ejemplo un promotor nuevo me escribe que yo no conozco, le puedo preguntar, oye Alex, ¿has trabajado con este promotor alguna vez? ¿Qué tal te ha ido? Tal, y al final es muy difícil, una referencia, es muy difícil hoy día que un promotor engañe a una persona como nosotros que somos profesionales desde hace tiempo, ¿no? Otra de las cosas que a mí me gustaría decir que me gustaría cambiar dentro de la agencia de los bookers
es que el booker, hay muchos bookers que no se dedican a buscar las fechas a los artistas, se dedican a esperar detrás del ordenador a que el request llegue, y es muy importante para un booker buscar, estar en contacto con las promotoras, con las salas. Oye, ¿qué tal lleva la programación los próximos 3 meses? Vamos a buscar una fecha para este artista. Porque la gran mayoría de los bookers se dedican a esperar detrás del ordenador a que el request llegue, y eso, la verdad que para mí eso no es un trabajo profesional. Y eso es algo que se debería mejorar muchísimo. Leticia, please. Something to say? Yeah, I don't have time to wait behind my computer screen for bookings. I don't know. I don't know if anything in particular must change. I think the interesting comment is how this, DJ industry has become such a money-making business. You compare it to football players, but DJs are like football players. DJs can make, in comparison to artists in live music, graphic designers, sculptors or whatever, DJs are the ones making the most money at the moment, so everyone is jumping on it. A lot of kids want to be a DJ because they love music. It's harder and harder and harder to break into the field. So competition is good, but maybe at the moment there is too much competition, and it's hard to distinguish good and bad. And especially in EDM at the minute, there's some kids that Martin Garrix's guy, who apparently his dad was a millionaire and just injected a lot of money into his PR, and now he's 16 and headlining Ultra Festival in America, or that that's a phenomenon that we're going to see more and more. And as I was saying, earlier, at the moment in the UK, in the top 10 singles, 6 tracks out of 10 is dance music. Dance music is above, Rihanna's latest single, and that says a lot about how it's going mainstream. If it's going to go that way in Europe for that house music, vocal house music, I don't know. At the moment in the UK, it's very, very important, and that is changing. I think for the best, because it does. When I started as a DJ agent in this bigger live agency, most of the old school live agents didn't understand what I was doing. What you're booking people to play other people's records, yes. Oh, and now I'm making more money than you. So it has evolved. I think it's for the best, because it just means that what we love, because we all started in this industry because we love the music, and it's shared to a broader audience and across the world. And I don't think that's necessarily a bad thing. I think people are opportunist about it, and that's when bad things can happen. But I guess it's because it's a big business now. Final, Andrea, please. Thanks. I think it's important from the agency-wise to be. It's clear that it's not a one-man show. That you work with different partners in different markets, and I think it's very important to understand. It's better to work with them as colleagues instead of the competitors, and then it makes life easier for the agents and for the artists as well. And I don't see the big problem with commercial music in the market, because it's good for the electronic music. So we reach much more clients, much more people in the public to listen to electronic music. So for me, I prefer if the mainstream people listen to commercial electronic music instead of hard rock or something like this. And I think the rules are almost the same over the decades. For the same work today as 10 years before or 20 years before. It's just the tools are different. We didn't work with the email 20 years before, and with the mobile phones like today's, and the tools are different, and we have all the options we can use with the social network. We have much more opportunities to reach the clients, to
present the artist to the public, to the promoters, to the press. It's, we just need to use it, and we have much more possible options, but the rules are the same. Thank you very much for everybody. Vamos a empezar un breve turno de preguntas. Si tenéis alguna por aquí para André, para Leticia, para Miguel o para Alejandro, por favor, te paso el micrófono, ¿vale? Pues imaginaros, ¿sabes? O sea, pues que yo soy un DJ, que estoy empezando a producir, que ya he sacado más o menos mis temas, los tengo colgados, estoy aquí en Madrid y no sé si empezar por una agencia local, si empezar a bombardear a sellos y buscando agencias extranjeras que cuadren con mi estilo musical. La idea es, desde vuestro punto de vista, ¿cómo os gusta que os presenten las cosas? O sea, a la hora de vosotros de seleccionar, ¿solamente miráis lo que es un tema de producción musical o, oye, este tío se lo ha currado, me ha llamado, me ha presentado las cosas de esta forma, me lo manda en vinilo? ¿Qué inversión tiene que hacer el DJ antes, a lo mejor, incluso de plantearse ir a una agencia? O sea, a lo mejor se tiene que venir ya con una imagen trabajada o no. Pues esa es un poco la pregunta. Who wants to be the first one to answer? For me, the agency, it's important to see an idea behind the work of the DJ or of the producer. Does he want to make the quick money for the next 3 or 4 months or 1 year, playing in the biggest clubs immediately? Or is there an idea behind to creating a career? That's for me important to pull out the information. For the artist, I think it's important to pay attention what kind of agencies represent my sound, my music. The DJs in the agency represent the same idea or the music. And is it more a local agency? Is the DJ more local based, or does he have the potential for playing also in the whole country or in Europe, for example? I think these are the different facts to decide for the artist to find. I think in the beginning I would start in their own city for the DJ. What other around who works professional in the city where I live, preferred in the metropole, like Madrid, and not in the smallest city, but try to find out who are the most professional agency in this city, and there I would start and try to present myself and try to get in direct contact. I think the direct contact is very important, not just the music. Every DJ can produce good music and good DJs, and with the tools, with the software today, every person and every DJ works with the same tracks, almost the same. And I think it's more important to represent also a personality or get in direct contact. Sorry. Well, it's hard because you know, a DJ at that level shouldn't really know how to PR themselves, and all they're supposed to know how to do is make music. But DJs have to be PRs of themselves to get, you know, to get into the business and meet a manager, meet an agent. I think though the tools now are easier, obviously with SoundCloud and you know, downloadable links. I mean, I get emails every week of DJs wanting an agent. I do listen. I do take the time. If the person is unsigned, I can hear it and say, oh, actually, this label will really like the music, so maybe I'll put you in touch and create a relationship like that. It would be too soon to take them on as an agent, but start that kind of relationship of helping them out by putting them in touch with industry people that could be into it, but they'll need to put a release out first before getting an agent. Bueno, yo creo que cada historia de cómo un artista intenta ser profesional en la industria es un poco diferente, ¿no? Yo conozco historias desde, por ejemplo, Guti, el artista de Desolat, era antes miembro de una banda de rock y un día decidió ser DJ y empezó a hacer música, empezó a enviar a Loco Dice, y Loco Dice le llamó la atención y
y mira dónde está ahora, ¿no? Aquí habrá algunos, supongo, que estarán intentando hacer lo mismo. Es muy bueno venir a conferencias como esta para estar en contacto con nosotros que tenemos agencias y tienes la oportunidad de conocer gente de la industria. Es bueno acudir a festivales para conocer a la gente de la industria también. Creo que cada historia para mí es diferente, ¿no? Es un poco diferente. Bueno, mi agencia, si te digo la verdad, todos los artistas que forman parte de ella somos un poco amigos, ¿no? Son un poco amigos, nos conocemos mucho los unos con los otros, pasamos mucho tiempo juntos, es como una familia. Al final es importante también ser un poco amigos entre unos y los otros. Es muy difícil, si te digo la verdad, que como agencia me venga un artista que yo totalmente desconozca y que me llame mucho la atención. Ojalá fuese verdad, ¿no? Pero es muy difícil encontrar un artista de ese tipo como el que tú dices, la verdad. Yeah, a lot of the success stories recently are groups of DJs getting together and creating a family and niche. It's easier to break that way than just being a one-man show when you're starting out. And you guys have done it very well. And yeah, it makes it easier to, if it's a DJ circuit, a producer circuit, to get together and create something together, you'll get more exposure. Bueno, por mi lado, evidentemente cada día recibimos música, recibimos propuestas de artistas que quieren progresar, que quieren fichar a lo mejor por una agencia, que nos piden a lo mejor asesoramiento, recomendación, que se les contesta, oye, pues a lo mejor tengo la agencia completa ahora mismo, pero ve por este lado, ve por el otro. Sí que yo por lo menos valoro mucho que nos hagan las cosas fáciles, que como hablaban ayer en uno de los paneles, que te envíen un link de SoundCloud directamente, que no tenga que estar descargándome 4 o 5 gigas de música porque tengo 300 emails delante del ordenador, que me hagan las cosas un poco fáciles, que me enseñen que cuidan su imagen, que dedican tiempo, que no me traigan un currículum con un CD. No tengo tiempo para escucharme un CD, no tengo CD en el ordenador ya, estoy viajando, no tengo tiempo para ver estas cosas. Entonces, cuanto más fácil nos lo hagan ver, ¿sabes? Tengan una buena imagen, que veamos que realmente tienen ganas de dedicarse a esto, que te hagan las cosas sencillas. Es lo más importante para mí. Esto es lo que más miramos y luego pues decidimos si, oye, vemos que tiene una habilidad, hablo con otros artistas que tenemos en la agencia de, oye, esto que he escuchado parece que pinta bien, ¿cómo lo ves? Y, oye, discutimos y así, pues, por ejemplo, con Uner o con otros artistas hemos descubierto otros pequeños artistas que incluso hemos invitado aquí a tocar en algún showcase pues, para ver qué tal, para hacer relación, para darles una oportunidad y ver si sale algo, que todos los artistas que manejamos hace 4 años o hace 5 eran los que nos mandaban los CDs, es así, ¿sabes? Todos tienen una oportunidad y el talento está ahí. Sí, muchas veces también, perdona, son los propios artistas de la agencia los que recomiendan, oye, sigue a este artista que yo que estoy tocando cada fin de semana fuera, me está mandando música y la verdad que es un artista que debes seguir, debes tener en cuenta para el futuro. A veces a mí me pasa también que, como decía, que mis propios artistas a veces recomiendan a otros artistas para cogerlos, ¿no? Creo que es un punto de referencia bastante bueno. Estamos fuera de tiempo. Si tenéis un par de preguntas rápidas en concreto para directamente alguno de los ponentes, tú mismamente, por favor, ¿podéis coger el micro? Vale, gracias. Para un artista que está empezando y quiere exponeros... ¿Directamente para alguno de ellos? O... Pues para ti mismo. Alex. ¿En qué medida crees importante o tiene relevancia, independientemente de su trabajo, la repercusión que pueda tener en redes sociales o plays en SoundCloud? Eso es mi pregunta. A ver, las redes sociales para mí son muy importantes. También hay que tener cuidado, porque hay artistas que yo no los conozco ni los conoce nadie y tienen 60.000 fans. Y son de México, de Singapur, de tal, y el tío vive en Toledo. Entonces, a ver, hay que tener mucho cuidado. Es muy importante el trabajo que se hace. ¿Por qué? Porque al final nuestra labor es, a nivel de agencia, que el artista actúe, evidentemente, que el promotor esté contento, que venda tickets, que tenga una base real de fans que le sigan, que compren esos tickets, que si pone un flyer, hoy estoy en Madrid Music Days haciendo una ponencia, que esto esté lleno, y esto es lo que genera un poco
el movimiento en la carrera del artista. Para mí es clave el tema de redes sociales, que sea muy personalizado, llegará a un nivel que evidentemente tendrá que tener alguien para hacer las estrategias y no estaré él haciendo campañas y tal, pero el trabajo en redes sociales pues es bastante importante porque antiguamente pues sí, había flyers, había pósters, había otra serie de herramientas para promover un evento y hoy en día esto es masivo, es muy barato o incluso gratuito y creo que es una buena herramienta pues para también trabajar con el promotor, promover una fiesta que tengas, hablar de un próximo tour de un álbum, generar una expectación. Creo que es importante, pero siempre hay que tener cuidado y no fiarse de, pues como hago yo. A mí me gusta usar ahora el Twitter y veo gente que tengo 150.000 followers. ¿Qué es esto? ¿Quién eres? O sea, ya sabéis que en cualquier página ahora mismo por 60 euros te compra 5.000 amigos, digamos, pero eso no es real. Entonces hay que ver mucho pues cuánta gente habla de ti, cada vez que pongas una foto cuántos likes tienes, ¿sabes? Es importante, pero sí que es bastante importante. Última pregunta por ahí. Hola, por ejemplo, para ti. En resumidas cuentas, aquí creo que somos... bueno, mi nombre es Aníbal, encantado. En resumidas cuentas, creo que aquí somos muchos los noveles. ¿Tiene más que ver con influencia, el que quiere salir? ¿Tiene más que ver con influencia o con valor añadido, como decías tú? ¿O es, al final me vais a decir que es un mix, ¿no?, de los dos? Una cosa lleva a la otra, ¿no? Pero ¿con qué tiene que ver más? Yo creo que es un poco mixto, ¿no? Yo creo que es un poco... El artista debe tener un valor añadido y aparte tiene que tener influencias de... tanto musicalmente como de otros artistas que te recomienden. Tiene que tener un trabajo bastante fluido, bastante sólido detrás para yo coger un artista nuevo a mi agencia. ¿Es tu pregunta esa? Yo creo que es un poco mixto, ¿no? No sé, bajo mi punto de vista es un poco mixto. Debe tener ambas. Pues muchísimas gracias a todos por venir a la ponencia. Un fuerte aplauso para ellos. Thank you very much, Andrés. Thank you very much, Leticia. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Alejandro. Gracias.